Mega Noticias, reportajes. Es considerado uno de los discos ícono de nuestra música. Los Prisioneros estrenaron La Voz de los 80 justo un día 13 de diciembre, claro que del año 1984, con copias limitadas y un sonido muy poco habitual para la época. No impidió que hicieran historia, marcando con sus primeras canciones a toda una generación y manteniéndose vigentes hasta el día de hoy. Conversamos con los responsables de este emblema musical y descubrimos varios secretos que están aquí en el reportaje de Mauricio Huentenao y Carola Leiva. Ahora yo escucho La Voz de los 80 y tiene un sonido absolutamente único. Las juventudes cacarearon bastante. La Voz de los 80 fue un gol de media cancha porque los milicos, bueno, no cacharon lo que era la cuestión, o sea, no se dieron ni cuenta, ¿cachai? Fue un gol de media cancha. Deja la inercia de los 70, abre los ojos, ponte... Los Prisioneros creo que nos enseñaron a hacer canciones en español. Las letras de Jorge eran realmente impresionantes. Nosotros creíamos que se llamara Los Prisioneros. Carlos Fonseca fue el de la idea que se tenía que llamar La Voz de los 80 y ganó él. En 1979, y en una sala de clases como esta, acá, en el entonces llamado Liceo número 6 de Hombres de San Miguel, Jorge González, Claudia Narea y Miguel Tapia comenzaban a formar, sin saberlo, una de las bandas más emblemáticas de la historia de nuestra música. Los Prisioneros, los mismos que en estos pasillos se inspiraron para crear uno de los álbumes quizás más importantes de su carrera, La Voz de los 80, que este 2019 cumple 35 años de historia. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Viajamos a una era política y socialmente convulsionada de nuestro país. Una cultura apagada por la dictadura. Aún así, el trío más emblemático de nuestra música pudo no solo crear un álbum tremendamente cargado de esa voz con la que titularon una década. González, Narea y Tapia no lograron la fama de la noche a la mañana. Bastaron 1000 copias de un cassette que lanzaron bajo el sello Fusión y cambiaron la historia, y no tan solo la de ellos. Ella es mucho más normal que yo. Ella tiene mentalidad televisiva. Ella tiene mentalidad. Fuimos la voz de mucha gente sin querer porque nosotros armamos una banda para pasarlo bien, para disfrutar, para viajar, para conocer chicas. Siempre lo digo, esa era la razón de que un grupo en general armaba una banda, sobre todo en ese tiempo. Ni siquiera uno pensaba en el dinero. El tiempo que pasó entre que salimos del colegio y se grabó, que fue 1 año y medio tal vez, ese es el tiempo donde nacen la mayor parte de las canciones de La Voz de los 80. Y creo que sentíamos en ese tiempo ya que era un material que daría que hablar. La Voz de los 80 tenía la fuerza, ¿cachai? Era el chorro de los bomberos la cuestión. Cuando ellos tocaban era el chorro de los bomberos, no era un goteo así que después había que echarle más agua y arreglarlo, no, era el chorro de los bomberos que venía así con todo. La grabamos en mayo del 84. La pusimos en un cassette y de alguna manera mucha gente la empezó a piratear y se convirtió en un éxito de fiesta. Todas las fiestas subterráneas que habían, en todas las fiestas juveniles pasaban ese tema, siendo que era una canción que no estaba en single y que nunca llegó a ser un éxito en la radio. Fue solamente un éxito entre la gente, entre las fiestas. 40 minutos de duración, 10 canciones que en su mayoría son parte del ADN de una generación. Ellos expresan lo que nosotros sentimos, ¿ves? Ellos son los únicos. No, porque es la verdad, por la verdad. Cantan la realidad, no cantan fantasía como los demás cantantes. Grabamos el primer disco, que fue grabado en 8 pistas, que hubo cosas que borrar y grabar de nuevo, que nunca estábamos conformes con el sonido, que había que convencer a los ingenieros de que queríamos sonar de tal forma y no de la forma que se sonaba en esa época. Esa es la mesita donde se grabó La Voz de los 80, ¿cachai? Con sus 8 canales, y eso era todo lo que había. Y así todo la cuestión quedó con una fuerza y con un sonido que trasciende lo que yo podía grabar en ese momento. O sea, otras cosas que yo grababa no sonaron así nomás. Punto, porque no tenían esa energía. Fuerza musical y social, que fue la inspiración para otro de los temas más populares del disco. Y empezó una protesta más ahí en el barrio.
Y se tuvo Jorge que quedar en mi casa, nos quedamos ahí, nos quedamos esta tarde escribiendo, haciendo la canción. Y dentro de ese ambiente yo empecé a escribir ¿Quién mató a Marilyn? Y la escribí pensando en que a quién le importa quién mató a Marilyn. Pero los medios de comunicación acentuaban todos los años quién mató a Marilyn y todos los años inventaban un personaje distinto o una razón distinta. Pero yo consideraba que eso a mí no me valía hongo realmente quién mató a Marilyn, si lo que me importaba era lo que estaba pasando, quién mató a mis amigos, a mis vecinos, a mis conocidos, quién está matando en mi país. Eso, por ahí va porque es la canción Quién mató a Marilyn. Hay canciones que me gustan menos, casi todas me gustan mucho, de La Voz de los 80. ¿Hubieron canciones que no ingresaron al disco? Sí, claro. Grabamos 12 temas para La Voz de los 80. No quedaron Descubre tus poderes. Seamos naturales, actuemos con personalidad. Descubre tus poderes, enterremos la mediocridad. Que a mí musicalmente me gustaba, pero la letra era como muy de colegio, diría yo. Y la otra también de colegio. Mi profesor se está volviendo loco. Mi profesor no se comporta de acuerdo con su dignidad. Está quemando libros en el patio con extraña ansiedad. Eran bastante ágiles, sobre todo con Nunca quedas mal con nadie, que se hizo en una tarde. Funcionaban muy cohesionados entre ellos. La actitud de Jorge González frente a las canciones y la directriz que le daba eran brillantes, como siempre. Dime, ¿tú te crees que protesta? Dime, ¿me aseguras que protesta? Cuando empezamos a tocar las facultades, las universidades, ya ahí reventó totalmente a Los Prisioneros. Llegábamos a nuestras casas y en nuestras casas nuestros vecinos no tenían ni idea de que nosotros teníamos una banda. Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar. ¿En qué momento el barrio de ustedes comienza a darse cuenta quiénes son ustedes? ¿Cuándo ahí está ese punto o ese momento? Cuando aparecimos en Sábado Gigante. A la vuelta a llegar, hoy los vimos en la tele con Don Francisco. Las radios se cerraron totalmente. Donde primero sonamos, pero fue porque había un conocido ahí, era justamente en la radio Beethoven. Había un programa y ahí pasaron unos temas nuestros. Pero después quien abrió las primeras puertas de la radio fue Pirincho Cárcamo. Punto de inicio para una historia que hoy, a 35 años del debut de esta pieza musical, es considerada, según la revista Rolling Stones, como el tercer mejor disco de la historia de la música chilena. Una vez alguien se te acercó en un lugar y te dijo que lástima que ustedes nunca hayan podido ver a Los Prisioneros en vivo. Sí, yo creo que fue muy buen comentario. Me dijo, ¿sabes qué? Yo siento pena por ti, siento pena por Miguel, siento pena por Jorge. ¿Por qué? Le dije yo. Porque ustedes nunca fueron a un concierto de Los Prisioneros. Como dije delante, es la canción que le abrió las puertas a Los Prisioneros y también al nuevo pop chileno. Es La Voz de los 80. Profunda reflexión, especie de tesoro para quienes vieron nacer y sobre todo crecer a Los Prisioneros, con una voz que ya queda demostrado que con el tiempo dejó de ser solo de los 80.